acto que lo llamamos acto de la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos. Tenemos aquí a presidentes de fundaciones, cargos institucionales del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Sanidad, hay 3 direcciones generales, Carmen Plaza, directora general del Instituto de la Mujer, Pablo Saavedra, Sostenibilidad, y Nacho Pereguiña también, que tiene el tema de los apoyos sociales y también vinculado a la discapacidad, ¿no? Y presidentes que nos vienen de fundaciones, pues en este caso, de Galicia, de Barcelona, de Madrid. Yo, como premio de jurado ya de esta 13 edición, tengo que señalar que el título de estos premios ciudadanos, se debe a Víctor Jara, el título y la creación también, que es una persona, es un personaje también, pues, de múltiples facetas, todas ellas enormemente interesantes desde el punto de la cultura, de la innovación, de la creación, de los medios de comunicación. Y los premios intentan recuperar el término y el contenido de la dignidad de las personas y recordar que deben ser tratadas como ciudadanos, con derechos propios, por sí mismos, por ser personas. Y eso es lo que se premia en todos estos actos, en este acto distinto, con un contenido muy diferente a cualquier otro, porque se premia desde la sociedad civil. Esta es una organización de la sociedad civil y se premia también a la sociedad civil, a los titulares, a los partícipes, a los actores de la sociedad civil. El jurado de este premio es un jurado integrado por personas y por instituciones que tienen un gran reconocimiento social, algunos de ellos están aquí con nosotros, y se han premiado este año, y en esta convocatoria concretamente, como han visto ustedes ya la muestra anterior, actos, actividades de instituciones con una labor muy importante para mejorar la vida de las personas. Aquí se premia a quienes han trabajado, organizaciones, personas, por mejorar la vida de las personas que les convierte en ciudadanos. Ustedes están haciendo una labor que es absolutamente racional, supone un pensamiento, una preparación a favor de los ciudadanos. Es el momento de atreverse a pensar y atreverse a hacer, y no dejar las cosas como están, sin hacer ni poner nuevas alternativas a la situación existente. Sin problema, ¿verdad que sí? Mira, esa es la Fundación Esplai de Barcelona. El reconocimiento es al compromiso con la infancia y la juventud, por mejorar también el medio ambiente y promover la ciudadanía e inclusión social con voluntad renovadora. Le vengo a recibir la directora general, que es Inma Mayor, por favor, Inma. Bueno, pues esta sí que ha sido sorpresa, pero enhorabuena, porque la verdad es que después de una semana, llevamos una semana, bueno, pues muy dura, mucho trabajo, como todas las empresas, como todo el mundo lo comentábamos antes al principio, y terminar la semana entregando premios, pues es un regalo magnífico, ¿no? Que tengo que agradecer, por supuesto, a Ciudadanos, a esta asociación con ese nombre tan bonito, y sobre todo porque entregarse a una señora que, además de ser guapa, seguramente muy trabajadora también en su asociación. Así que enhorabuena. Gracias. Yo quiero en primer lugar dedicar este premio a los miembros del patronato. Tengo aquí a María Jesús Manabel y Paco Abad, porque estoy convencida que todo el mundo que está en un patronato, en una fundación, tiene coraje, tiene energía, tiene ilusión, tiene proyecto. Yo os puedo asegurar que nosotros no seríamos nada sin esos patrones y patronas que a lo largo de 15 años
han estado ilusionados, han estado detectando necesidades y nos han empujado al equipo técnico a hacer nuestro trabajo. Yo a ellos les quiero dedicar ese premio. Quiero también comentar que sí es cierto que Fundación Esplai nació hace 40 años en Barcelona, pero al cabo de hace 14 o 15 se decidió, y yo represento a la Fundación Española, se decidió crear una fundación en todo el Estado que tuviera su propia dinámica, su propio trabajo. Y si tengo que definir en qué consiste esa fundación, utilizaría dos palabras que parecía que el presidente del jurado conocía que iba a decir, porque las ha mencionado, que es pensamiento y acción. Esas son las dos palabras que definen a nuestra fundación. También la define la opción por la ciudadanía como eje de trabajo y la define la difusión de valores. Voy a poner solamente dos ejemplos para no alargarme, que a mi juicio ilustran bien lo que queremos hacer. En primer lugar, que decía, pensamiento. Pensamos que en un momento como el que vivimos, siempre las ONGs tenemos que ser capaces de generar, evidentemente, ayuda, compromiso social, empatía con las personas que peor lo están pasando, pero también tenemos una labor de generar cambio social, de generar transformación, de generar ideas, de generar personas que pasen de ser individuos a ser ciudadanos o ciudadanas. Y esa labor nosotros, entre otras cosas, la hacemos difundiendo y reflexionando en unos documentos que a lo largo de estos últimos años han generado pensamiento. Este año, el debate sobre ciudadanía y calidad democrática, os animo a participar. Partimos de la crisis institucional que está habiendo, que es una crisis muy generalizada, que en España se añade a las crisis económicas, y nos gustaría elaborar un documento con la participación de mucha gente. Por ello, os animo a que os metáis en Internet, Ciudadanía y Calidad Democrática, y podáis aportar vuestras ideas, vuestros planteamientos, que serán recogidos en la elaboración del libro. Este es el pensamiento, pero luego está la acción. Y voy a poner solamente un ejemplo de acción, que a mi juicio difunde los valores y es un ejemplo de cómo queremos educar y cómo queremos comprometernos con la sociedad. Es un proyecto que se llama Conecta Joven y que está, digamos, parte de una red de telecentros que hay dentro de España, unos 80, que lo que pretenden es luchar contra la brecha digital, hacer que esta posibilidad, digamos, de desigualdad que existe en el uso de las nuevas tecnologías no exista. Y desde hace más de 10 años existe una red de telecentros que forma y educa en este sentido. Pero hay un elemento añadido que quiero singularizar y es el Conecta Joven. El Conecta Joven consiste en que jóvenes, no siempre en situaciones muy fáciles socialmente hablando, más bien lo contrario, se forman en nuevas tecnologías y enseñan a personas mayores de su mismo entorno, en barrios no fáciles, insisto, a que aprendan de nuevas tecnologías. Es ilusionante, bueno, para mí fue una experiencia muy, muy especial ver a chicos jóvenes diciendo que, claro, que lo que más les cuesta es tener paciencia, que para ellos es un gran aprendizaje, porque enseñar a las personas adultas las nuevas tecnologías no es nada fácil. Y era bonito ver cómo ellos los mayores aprenden nuevas tecnologías, utilizan el Word o utilizan el Windows en general, y ellos aprenden calidad humana, aprenden paciencia y aprenden a que el mundo se construye entre todos, entre la gente que tiene experiencias en nuevas tecnologías y la gente que tiene experiencia de vida. Por lo tanto, en esa idea, pensamiento de acción, por ello estamos agradecidísimos a este premio, que además coincide en valores y nos ayuda todavía a tener un poquito más de ánimo. Muchas gracias.
Thank